Laura quiere el divorcio, pero dentro de esta discusión se asomarán secretos que podrían cambiar toda la historia. Muy buenas tardes, se abre la sesión. Doña Laura y don Jorge, bienvenidos ambos. Buenas tardes. ¿Cuál es su caso? Mi caso es pedirle a él que caso me puede darme el divorcio y que él no se meta con mi casa. Divorcio. ¿Cuánto tiempo llevan separados de hecho? Bueno, mi hijo tiene 48 años, yo me imagino unos 42 años. Ah, duraron poquitito. ¿Y este hijo es hijo del matrimonio? ¿Sí? 48 años. ¿Único hijo? Sí. Ya. ¿Y por qué duraron tan poco? No sé cómo contarle. Lo que pasa es que yo a él lo conocí por parte de una cancha de fútbol. Mi papá era presidente de un club deportivo. Ya. Y ahí lo conocí yo a él y empezamos por lo leal. Después yo quedé embarazada de él y supieron mis papás. Yo tenía 14 años 14. y mi papá, bueno, sabía mi papá, mi mamá y él que yo me tenía que ir a casarme, pero menos yo no sabía que yo me tenía que ir a casarme. Solamente ¿Cómo? me llevaron por ser. Mi mamá un día en la mañana llegó y me dijo, toma, ahí tenéis ropa y vamos a ir a ver al Jorge, caso entró al servicio militar, Ya, o sea, usted que tenía 14 al 18. justamente. Y después ellos me llevaron, tomamos la micro, llegamos a San Bernardo, en un castillo que hay, ahora es farmacia. Él estaba ahí, pues. Era registro civil, él estaba ahí, yo llegué con mi papá y mi mamá, y yo pensaba que él iba a entrar al servicio militar. Y vengo yo le digo, ¿cómo te fue? Me mira y me dice, sí, ahí nomás, pues me dijo. Después, a rato después lo llamaron, lo entraron, me pusieron una mesa bien grande ahí, estaba la jueza los preguntó, y yo venía porque mi papá y mi mamá me habían dicho que íbamos a ir al servicio militar. Po. ¿No sabía dónde estaba? No, si yo no tenía ni idea dónde estaba. Po. Y de repente vengo y yo le digo a él, ¿y esto? Y me dice él, no sé, tu mamá y tu papá saben. Pasó ¿Ustedes estaban pololeando? Sí. Es que prácticamente... Un pololeo de niño de 14 años. No maduramente. ¿Y usted ya estaba embarazada? Sí, yo estaba embarazada. ¿Y sería Y- esa la razón que sus padres tuvieron para Sí, llevarlos al registro mi papá civil? me hizo casarme por respetar el apellido de la familia. Estamos hablando hace 40 años atrás. O Claro, más, 48 años atrás. Y de esto a mí me preguntan si yo quería ser la esposa de él. Pues yo le dije que no. Po. Yo le dije, no, pues si mi papá y mi mamá me dijeron esto a mí. Después dijeron, la jueza llegó y dijo, ya, pues ¿cómo? ¿Se van a casar o no? Y mi papá dijo, no, cásate nomás. O lo que lleváis ahí. Llegó y le dijo a él, ya Jorge, firma nomás. Me pasaron un libro grande, él llegó y firmó. Mi papá se ganó al lado mío, me dijo, ya, firma. ¿No te gustó? Ya firma nomás. Yo le dije, pero papá, yo no me quiero casarme. No, firma nomás. Y llegó, firmé. Po. Y yo salí. ¿Y a usted lo llevaron igual de engañado a la No, oficina? Me obligaron. No, mentira. A mí me obligaron a casarme. No. ¿Quién lo obligó, los papás de ella o Sí. sus papás? Sí, no, yo no tengo padre ni madre. Soy solito aquí en el mundo. ¿Y cómo lo obligaron que le dijera? Yo trabajaba con él. No. Como jugábamos ahí deporte, empezamos a trabajar con él, trabajábamos Padre Hurtado. Y un día me dice, Jorge, vamos a la casa, vamos. Y de ahí vamos a seguir, me dijo que tenés que casarte con él. Si no, tú sabes, po, antes era como eran los... ¿Y usted no reclamó, no? Sí le dije, no pero pudo somos decir tan nada? jóvenes, somos niños, ¿no? Pero es que tenés que hacerte responsable de lo que tenés. ¿Me da la palabra? ¿Mm? Si a él, como dice Jorge, que a él lo llevaron engañado, porque él en la mañana se levantó, no me dijo nada a mí, no sé qué es lo que estaba conversando con mis papás, y él allá los otros lo estaba esperando. Porque cuando una persona lo engaña, él se haya tenido que irse a donde él estaba viviendo. Él no dijo que lo habían llevado engañado, sino que obligado. No, Obligado, no. obligado. Porque usted no sabe Mentira. lo que él me dijo a mí, así que no, tampoco se lo voy a decir. ¿Cómo?
Yo le digo, no le voy a decir lo que me dijo él cuando me dijo que me fuera a casar. Ah, ¿cuál fue el argumento que usó para obligarlo? Sí. Entonces... Bueno, Bueno, terminaron casados finalmente sí. en ese día. Sí, No ese duramos ¿Y ni día después de ese día qué pasó? yo salí llorando, lo fuimos para mi casa, ahí estuvimos, él después salió, yo me quedé en mi pieza, yo quedé embarazada de mi hijo. ¿Ya estaba embarazada? Sí, tendríamos como 2 veces relaciones sexuales. Quiere decir, llegó a su pieza y yo a mi pieza. Y de ahí nunca más, después fuimos amigos. ¿Cómo nunca Él más? pololeaba y yo pololeaba. Que yo, Así era. yo no pololeé con nadie. ¿Y Yo- vivían en la yo- casa, yo en una sa- casa de ustedes dos solos o en la No, casa de con los mi No, papás? no, en la casa ¿Con su de ella. papá? Con mis papás. ¿Y en dos Teníamos piezas? pieza aparte. Sí, teníamos pieza aparte. Y así fueron los 2 años, 4 no. años que Tuvimos 2 años Sí, tuve un poquito. en mi casa. En mi casa, en la casa de mi papá. Después los otros los pasaron a una casa. Por intermedio de la municipalidad buscamos Claro. un sitio. Y después él se portó un poquito más. Cuando yo tenía 17 años se portó algo que no le voy a decirle lo que sucedió, Él- pero él tuvo problemas con la policía. Él fue detenido y yo volví a mi casa. Ya. A mi casa. A él lo detuvieron como 2 meses, 1 mes. Y él llegó a mi casa nuevamente, a la casa de mi mamá. Y después, No tengo registro de ello que esté hoy estado preso. bueno, Tengo mis documentos, Jorge, pero limpiecito. Jorge, mírame. Porque Si lo- tú venís con mentiras, Porque a los 2 Jorge. meses a usted lo fichan en todas no, partes. es que entiéndeme, Jorge, si nosotros venimos a Pero hacer la ¿de qué verdad, me- tú de sabes qué que me somos estás amigos. acusando? A lo No mejor tiene estuvo para qué. detenido, pero no con condena, puede ser. Claro, ¿sí? Pero, ¿de qué? Y de esto, yo dejé la casa botada, tomé a mi hijo y me fui a la casa de mi mamá. De esto él después llegó. ¿Pero ustedes en algún minuto fueron pareja, hicieron vida marital después de Sí. este matrimonio No, fallido? Hicimos pareja. No, no Como hicimos le nunca digo, pareja. pues, ¿me deja hablar? Hicimos pareja, por la municipalidad lo entregaron a un sitio, Ah, que sí. lo echamos por ahí una casita. No era casa tremenda, pero era una casita. Y yo empecé a trabajar con mi suegro, trabajaba en Padre Hurtado. Llegábamos una vez a la semana, bajábamos para abajo. Y después yo dije, ya no trabajo más ahí. Me puse a cuidar animales en Buin. Y esta señora se ponía a tomar en una cantina que había ahí, al lado. Y yo no me puedo dejar de mentiroso. Y ahí se empezó el alcoholismo y el desparramo, ella quedó la escoba. Yo casi me acrimino por unos tontos que estaban con ella. Y ahí yo me retiré. Yo dije, esto no va para más. Ah, o sea, el matrimonio habría terminado, según su versión, por la vida licenciosa que empieza a tomar a esta señora. ¿Me da la palabra? Ya Mire, empezamos. yo no le déjeme quería terminar. decirle la verdad, pero yo le voy a decir la verdad. Nosotros llegamos a la población, los pasaron la casa y alrededor habían puros vecinos. Él hizo contacto con unos vecinos que eran ladrones, que ellos salían a robar. Y él empezó a hacer eso. Ahí lo pillaron por ladrón, lo pillaron en el Cerro Chena. Y los militares lo pillaron. Pero en el Cerro Chillén en esa época no debe haber habido ni, No había ni nada. cerro. Habían unos Había pura animales que le piedra. decían, ellos iban a robar pájaros que se llaman cata, ¿Pájaro? cata, pero sí. Y ellos después los vendían. Y después cuando... ¿Cómo robaba pájaro? Con otro, ¿te acuerdas del Carlos, no? Del frente Eso, de la casa. No sé qué es lo que. ¿Qué interpretación Que ahora está no se dando. acuerdan. ¿Y cómo perseguían el pájaro para robarlo? Lo pillaban Nocturno. pues, con una malla que ellos hacían. Eso no es para Pájaro cazar nocturno. mariposas. Bueno. Ya, entonces 48 años atrás usted se dedicó a robar pájaros y vender pájaros y Ya, según y ella el ese fue el pájaro motivo voló. del Yo- quiebre. Y según el caballero, usted se dedicó a ir a la cantina a tomar y pasarlo bien con otros señores y eso fue el motivo del quiebre. Mentira. Yo me fui a donde mi Mentira. cuñado el Juan, donde el Lucho. Viví 6 meses ahí. Lucho Ya. es un cerrajero, muy buena persona, el cuñado mío. Y de ahí, ¿Hermano de la señora? el hermano de la señora. Ya. Pero Sí. ya estábamos distanciados de todo ya. Y me dijo, quédate aquí un par de meses, después te vas y buscas dónde irte. Mentira. Pero si tú no estás ahí, no me puedes decir que son mentiras. Mentira. Ya, tuve 6 meses y conocí una pareja. Y me fui a Colina. Nos fuimos allá a una parcela, porque hemos estado al campo siempre. Estuvimos ahí 6 años y a ella le salió una casa. Y lo otro, que yo no participaba con mi hijo, porque con mi suegro teníamos un convenio. Con el hijo que tuvo con la señora.
¿Qué convenio tenían? Teníamos convenio, que no se lo voy a decírselo porque no... esto se lo ¿Un dije- convenio para no ver a su hijo? Sí. Entonces, por esas circunstancias yo no podía verlo, nada. ¿Y nunca más lo vio? Sí lo vi una vez cuando... ¿Una fui- vez? Una vez, 2 veces más no lo vi. No. Pero ¿Le si da tú la no palabra? estás ahí, pues si tú no Es la estás en la última casa vez ya... que fue a ver a mi hijo tenía 3 años y tanto. Después lo fue a ver cuando mi hijo tenía 4 años y tanto, que ella entrar al jardín. No me acuerdo que ella ¿Usted entrara. conoce cuál es el convenio que tenía con su padre para no visitar al hijo? Tampoco sabes. Mentira. Mire, si ella querido, mi papá falleció más de 20 años. Claro. No, tuvo- miento. Sí, como 20 O años. sea, hay 20 años que podría haber contactado a su hijo. ¿Por qué no lo ha hecho? No lo hice porque como le digo, había un convenio. No, mentira. Pero ya el caballero falleció hace 20 años, dice, Claro. con el que tenía el No, convenio. Nunca me avisaron. Yo tampoco llamé porque no tenía teléfono, no tenía O sea, su número hijo de no lo nada. conoce, no sabe quién es usted. Prácticamente no. ¿Y no Pregúntale le por qué. intriga saber quién es su hijo, cómo es su hijo? La realidad de las cosas no me tira. No, Es nada. que nunca le interesó a su hijo. ¿Y tiene más hijos? Yo no. Es su único hijo y no lo conoce. Mi papá me hizo casarme por respetar el apellido de la familia. Y esta señora se ponía a tomar en una cantina que había ahí. O sea, hay 20 años que podría haber contactado a su hijo. ¿Por qué no lo ha hecho? Hicimos pareja. No Como hicimos le nunca digo, pareja. Pues me deja hablar. Porque debería de ser muy canalla para andar cobrando lo que a ti no te ha costado. Po. Ya estoy hasta aquí. Es su único hijo y no lo conoce. Porque en invierno cuidarnos parte por casa. Sigue estas recomendaciones para prevenir las enfermedades respiratorias. Cúbrete con el antebrazo al toser o estornudar. Lava tus manos con agua y jabón. Usa mascarilla ante síntomas respiratorios. Ventila espacios cerrados y vacúnate contra la influenza y COVID-19. Conoce todas las medidas en minsal.cl y cuidémonos de las enfermedades respiratorias. Ministerio de Salud. Conocí una pareja y me fui a Colina. Nos fuimos allá a una parcela porque hemos estado al campo siempre. Estuvimos ahí 6 años y a ella le salió una casa. Y lo otro, que yo no participaba con mi hijo porque con mi suegro teníamos un convenio. Con el hijo que tuvo con la señora. ¿Qué convenio tenían? Teníamos un convenio, que no se lo voy a decírselo porque esto se lo ¿Un dije- convenio para no ver a su hijo? Sí. Entonces, por esas circunstancias yo no podía verlo, nada. ¿Y nunca más lo vio? Sí lo vi una vez cuando... ¿Una fui- vez? Una vez, 2 veces más no lo vi. No. Pero ¿Le si da tú la no estás palabra? ahí, pues si tú no Es la estás en la última casa vez ya... que fue a ver a mi hijo tenía 3 años y tanto. Después lo fue a ver cuando mi hijo tenía 4 años y tanto, que ella entrar al jardín. No me acuerdo que ella ¿Usted entrara. conoce cuál es el convenio que tenía con su padre para no visitar al hijo? Tampoco sabes. Mentira. Mire, si ella querido, mi papá falleció más de 20 años. Claro. No, tuvo- miento. Sí, como 20 O años. sea, hay 20 años que podría haber contactado a su hijo. ¿Por qué no lo ha hecho? No lo hice porque como le digo, había un convenio. No, mentira. Pero ya el caballero falleció hace 20 años, dice, Claro. con el que tenía el No, convenio. Nunca me avisaron. Yo tampoco llamé porque no tenía teléfono, no tenía O sea, su número hijo de no lo nada. conoce, no sabe quién es usted. Prácticamente no. ¿Y no Pregúntale le por qué. intriga saber quién es su hijo, cómo es su hijo? La realidad de las cosas no me tira. No, Es nada. que nunca le interesó a su hijo. ¿Y tiene más hijos? Yo no. Es su único hijo y no lo conoce. Es que sabe por qué no lo quiero conocerlo, porque me amenazó de muerte. ¿Su hijo? Sí. Hace una semana atrás, antes que ella pusiera aquí la cuestión. ¿Y ella me cómo lo amenazó. contactó? Porque ella le pasó el teléfono. ¿Y por qué usted tiene el teléfono al caballero? Porque Lo que pasa es que hace 5 años atrás venimos con mi hermana aquí por ¿Aquí? un asunto de sí. ¿Al programa? Sí. Lo que pasa es que hace 5 años
mi hermana compró nuestras propiedades. Aquí a TVN. Sí. O sea, fueron de los primeros programas que hicimos acá en Televisión Nacional. Sí, ella se llama Gloria Rivera. No me voy a acordar del nombre, pero, Ya, pero cuéntame ¿y qué la es lo que historia, a ver si me pasa? acuerdo. Que mi hermana siempre ha tenido el número de ella. Siempre. Ya. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros le vendimos los derechos de la casa de mi mamá. Ya todos los compramos, menos una hermana. Ya. Y cuando mi hermana empezó a hacer los trámites por la casa de mi mamá para poder comprarlo ella a nosotros, a mí me pidieron que él tenía que firmar por la herencia que yo tenía que recibir Claro. por Ya. el dinero. Y mi hermana lo llamó. Y él me cobró a mí por su firma. Me dijo, bueno, si queréis la firma. ¿Y usted le pagó? Y yo le pagué. Po. ¿Y le firmó? ¿Ah? Y le firmó finalmente. Y le firmó. ¿Y aquí vino acá al programa? Para que él me pudiera darme el divorcio, porque ahora me está pidiendo... No, ahora viene por el divorcio, pero hace 5 años atrás, ¿a qué vino? ¿Por la sesión de derecho? Sí, Ya, y lo logró entonces. sí, con lo que Ya. usted le dijo, sí. Qué bien. ¿Y qué es lo que pasa? Que yo hace como un mes atrás más o menos, yo a él lo llamé. Llamé a mi hermana mayor, le dije, ¿por qué no me prestáis que me quiero separarme? Los chiquillos me quieren dar mi plata para separaciones. Y lo llamé. Le ¿Y? dije, hola Jorge, ¿cómo estás? Y mira, le dije yo quiero separarme, ¿qué te parece? Pero mis hijos me van a hacer el gasto. No te preocupes. Ya me dijo esto y este otro. Listo. ¿Y entonces por qué después dice No que hizo el ningún hijo papel, lo no llamó hizo para nada. amenazar? Espérame. No hizo nada. Y mira, hace poco yo a él lo llamé nuevamente para que nos pusiéramos de acuerdo. Y él me dice, sí, po. En todo caso, la mitad de la casa me pertenece a mí. A mí me tienes que darme la mitad de la casa. Ah. Yo le dije, ¿cómo te le puede ocurrir que la mitad de la casa te pertenece si a mí me ha costado? Mentiras, son mentiras, señora Dolores, porque yo le dije bien claro, mira, lo que quiero yo, la parte mía, que se la pasé a Jorge. ¿Y por qué le preocupa lo que pasa con su hijo si no lo conoce? ¿Y qué parte a ti te pertenece? ¿Qué parte? Po? Entonces, Dime, ¿pero qué querí? ¿tú trabajaste con eso? ¿Tú No clavaste es un necesario clavo? trabajar. ¿Y tú cómo me perdiste el sitio de ella? ¿Tú clavaste un clavo? Sé ¿Tú que no, pasaste hambre, que no, pasaste frío? Sí, pasé frío y pasé Porque hambre. debería de ser muy canalla para andar cobrando lo que a ti no te ha Yo gustado. no estoy po. cobrando nada. ¿Cómo Estoy- que no? estoy Si venía a cobrando. cobrar la mitad de la casa. No, yo no. Yo he Si eso dicho- no te pertenece he a dicho- ti. Lo único que quiero yo es que a él se le deje la mitad mía, no, porque a él yo sé que lo van a dejar solo. ¿Pero de qué? Pero si usted ni lo conoce, usted Si lo tú ha ni dejado lo solo conocí. durante 48 años, pues caballero. Está bien. Tú tienes que tener un poco más de Yo no conciencia tengo de las ni un cosas que tú problema de haces. darle la firma. Pero Mira, lo ahora que quiero tú es no que esto se tenés solucione nada, ahora. Ahora Ya tú, estoy tú, hasta no, aquí. tú, No me tú dejas no tienes tranquilo, no me nada dejas para trabajar, dejarle a tu hijo. ¿Cómo Y no lo ahora deja quiero por mi tranquilo parte. si no se veían en Pero tiene el muchos teléfono. años? ¿Ah? Tiene el teléfono ahora. Pero yo no te ¿cree que molesto. no lo va a dejar tranquilo Claro, ahora? me- Ah, no, Ah. olvídate, no. Vamos a preguntarle a nuestra psicóloga Marisol Sagredo que a ver si nos puede hacer entender su postura porque es bien rara. Una historia, espero que poco frecuente en nuestros tiempos. Estamos hablando de casi 50 años atrás, donde ambos relatan de distintas formas, pero finalmente dicen haber sido obligados a casarse en razón del hijo que venía en camino por los padres de la novia, siendo muy pequeños, además, 14 y 18. Sin embargo, después tuvieron un par de años juntos, hay un hijo, y eso cuesta entender, que a él, ese hijo no existiera en la vida de él, no hubo preocupación ni interés por verlo, más allá del famoso pacto que no nos quiere contar. Pero hoy está preocupado por dejarle una herencia. Raro. Es raro, sí. Y esta historia tiene aristas por todos lados, Carmen Gloria, que uno tiene que empezar a desgranar para poder entender. Hay que partir de la base en que tenemos que entender que Jorge era un niño que estaba institucionalizado, que no tenía padres que se preocuparan por él, que lo contuvieran, que no había vivenciado lo que era una familia real, y de repente conoce a Laura en la cancha, ve que había una familia por detrás sostenedora. Entonces no podemos decir, porque la verdad es que ninguno de los dos me habló de un enamoramiento, pero no podemos decir que se enamorara, pero le gustó el contexto y se sintió cómodo con ese contexto. Y ahí ellos intiman y queda embarazada de su primer y único hijo de ambos.
La obligación a casarse, nosotros lo hemos hablado muchas veces acá en cada uno de los casos, pero en este caso es específico porque vemos una figura autoritaria de un padre, que además es un jefe, que decide tanto por él como por ella qué es lo que se tiene que hacer, y ambos acceden sin chistar. Y eso demuestra que estaban acostumbrados a que la familia se dirigiera por una figura masculina potente. Ambos acceden, aun cuando ninguno de los dos estaba muy enamorado. Nace el hijo 14 días después del matrimonio. O sea, estaba ya el embarazo de término la señora. Exactamente. Y no vemos, a pesar de que lleva el mismo nombre que su padre, no vemos ningún vínculo Afectivo. efectivo ni concreto. Ahora, yo creo, Carmen Gloria, que en este caso en específico, el principal problema que tenemos para entender son los secretos. Esta es una familia que está plagada de secretos que han hecho que ninguno de los dos sea sincero, y con su hijo tampoco. Yo no tengo la autorización para decir nada, pero eso explica por qué un padre no se hace cargo de su hijo, por qué una madre tampoco se acerca más allá a este padre, y al final tenemos una sola gran víctima, que es su hijo. Y esos secretos, no voy a pedir, por supuesto, que develes el contenido, porque si las partes no lo han decidido así, se respeta, ¿no? Pero ¿tendrá que ver con esta autoridad máxima que ejercía y dirigía la vida de todos sus integrantes? Sí, hay un pater de familia que decide qué es lo que se hace, cómo se hace, en qué se invierten los recursos, en qué no, y cómo se debe jugar en este tablero ajedrez familiar. Y es el que los separó, el que separó a un padre de su hijo, y el que ha hecho que estas rencillas que hay por debajo nunca hayan podido resolverse. Caballero que además falleció hace solo 20 años, que parece mucho tiempo, pero es la mitad de la vida del hijo. Y además que la potencia de la carga de autoridad que tiene en toda esta familia es muy potente. Entonces, no porque haya desaparecido en vida, todas las decisiones, la educación, todo lo que dejó en esta familia se va. O sea, la presencia de él sigue siendo respetada, y la opinión de él o los deseos de él van a seguir siendo respetados seguramente por varias generaciones. Sí, y yo creo que es importante decirles que ambos, con sus secretos, están haciendo que un hijo no sepa cosas, no se acerque a personas importantes. Y de alguna manera u otra esto repercute de generación en generación, así como está repercutiendo en las opciones que tomó tu papá, Laura, ahora, pueden repercutir más adelante. Los secretos familiares son una llave que nosotros en la terapia vemos con los pacientes, que se alarga por mucho tiempo y que es muy doloroso. Y me imagino que es muy difícil de romper, porque implicaría que ambos se reunieran con su hijo y hablaran abiertamente de la historia familiar. No con nosotros, no acá, con su hijo en privado. Creo que eso es lo que él no entiende, porque nunca se le ha dicho nada. Es que no puede entender si no sabe. Por eso le digo, es que no, lo que se hizo en secreto, que nadie lo puede hacer. Yo creo que nadie es quien para cuestionar la presión que ustedes sintieron o el respeto sublime que tenían de esta persona y la decisión que tomaron de guardar este secreto. Pero uno siempre tiene que entender que los tiempos pasan, las personas evolucionan, las vidas evolucionan, y hoy hay un bien mayor, que es el bienestar de este hijo. Y lo que está diciendo Marisol es sumamente importante. Si romper estos secretos o este compromiso que ustedes tenían con alguien que ya no está puede aliviar, a lo mejor esclarecer o comprender la propia historia de su hijo, le va a hacer muy bien a él. ¿Usted no cree que Ya le puede producir honraron un el respeto a trauma? este caballero durante 48 años. Tiempo suficiente para que ahora empiecen a honrar el bienestar de su hijo, ¿no? ¿Me da permiso para hablar? Yo creo que si uno puede tener un secreto, uno puede saber llevar el secreto, pero también estar con la persona que uno está. A él nadie le prohibió que estuviera con el niño.
A él nadie le quitó que Creo que usted estuviera está con el hablando niño. desde el desconocimiento, porque no podemos presumir qué fue lo que pasó. Pero algo pasó. Y Lo esa único historia nomás la que pasó sabe aquí él. que él se alejó de su propio hijo. No, esa fue la consecuencia que usted vivió. Pero las razones las conoce solo él. Él te haya tenido que decirme, po. No, Él haya a tenido ti que no hablar te lo voy a conmigo. decir, a él se lo Él puedo haya decir. tenido que decir las cosas. Hoy creo que ya entre ustedes no vale la pena, pero No. sí con su hijo. Sí con A su él hijo. sí, ya es mayor de edad, le puedo decir lo que... Harto mayor de edad es, pues. Sí. Es un hombre grande. Y creo que es liberador, además, romper estos secretos, ¿o no? Además que hay que pensar que hace 50 años casi los obligaron a tomar una decisión. Han pasado 50 años y esa persona los sigue obligando en silencio, ni siquiera diciéndoselo a la cara, que tienen que seguir manteniendo un secreto en el que él estaba metido. Por lo tanto, quieren seguir estando por debajo de alguien que decide su destino y el destino de su hijo. Se supone que no, que tarde o temprano él tiene que saber la verdad. Pero como le digo, él tiene 8 aspectos de mí. Porque si me amenaza de muerte es porque alguien le está... No, no seas mentiroso. Pero ¿cómo no? Nunca te amenazó de muerte. Pero A si ver, ¿cómo sabes No tú? seas mentiroso. ¿Cómo sabes tú? Si- Para hablar más directamente, porque yo creo que hay un daño enorme y un bien muchísimo, infinitamente mayor al romper este secreto. Yo voy a pedirle al director que pare la grabación para que podamos tener una conversación más honesta entre nosotros 4, solo entre nosotros 4. Marisol, ustedes y yo. Por la importancia que creo que puede revertir este instante en la vida de ustedes y como consecuencia en la vida de su hijo. ¿Ya? Así que de aquí para adelante no se graba. Esto no sale al aire. No se emite por televisión. Esto es una conversación entre 4. Vamos a retomar la grabación aquí, ahora. Insisto, esta conversación que hemos tenido va a quedar en la privacidad de nosotros 4. Pero sí le pediría a doña Laura que fuera más prudente con las acusaciones, porque son tremendamente injustas las acusaciones que usted hace hacia don Jorge. Usted me entiende por qué. Bueno, retomamos la grabación, mi querida Sol. Recomendación, ¿cómo era la instancia? Porque hablábamos en este momento de privado que tuvimos, lo difícil que es sentarse a conversar de un secreto que hemos mantenido durante 50 años. Entonces, no es fácil. ¿Cómo enfrento este momento? Y además que no es fácil porque van a hablar con alguien, sobre todo Jorge, que no conoce y que tiene muchas emociones rabiosas, de tristeza con relación a ti. Y que en razón de lo mismo puede no creer. Claro, y también puede hacer que su parada inicial sea yo no te quiero ir, todo va a ser una mentira. Por tanto, es importante sentarse y yo siempre le digo a las personas, ojalá en un lugar neutral, no en la casa de Laura, porque ahí el poder lo tiene Laura o lo tiene tu hijo, sino un lugar neutral. Una plaza, un café, un lugar afuera en donde todos tengan la misma autoridad, se sienten mirándose a los ojos, no hagan bandos. Ojalá en una sensación más de redonda, en una mesa, etcétera, y conversen y digan, voy a explicar todo lo que pasó de inicio a fin y después podemos conversar cómo, cuándo, pero déjame contar mi historia, porque estoy segura que él no conoce la historia de usted, no la conoce desde los dos lados. No, sí. Por lo Está tanto, guagüita. eso es lo primero. Y ahí luego aceptar los errores, aceptar lo que se hizo mal, aceptar que quizás no se tomaron las mejores decisiones, pero entregar esa realidad y también asumir que es muy probable que su hijo tenga emociones que ustedes no quieren, más rabia, más tristeza, etcétera. Pero después de un tiempo se va a poder conversar. Él tiene que vivir un duelo de todo lo que pensó, lo que creyó, lo que supuso Es y reescribir su toparse con la historia. realidad. Exactamente. Reescribir su historia. Ya, ¿algo más? No. Muchas gracias, Marisol. Gracias. Vamos de lleno al punto que ha producido el desencuentro, que es la propiedad. Ayer le pregunté a Mari Godoy por qué tiene el pelo tan brillante. Me dijo que es gracias al acondicionador Pro-V Miracles nutre y revitaliza con colágeno sin sal de Pantene, que ayuda a regenerar y fortalecer el pelo controlando el frizz y nutriendo las puntas abiertas, gracias al aceite de macadamia, dándole elasticidad al pelo maltratado por herramientas de calor sin sacrificar tu look final.
como le digo, él tiene 8 aspectos de mí. Porque si me amenaza de muerte es porque alguien le está... No, no seas mentiroso. Pero, ¿cómo no? Nunca te amenazó de muerte. Pero A si, ver, ¿cómo sabes No tú? seas mentiroso. ¿Cómo sabes tú? Si- Para hablar más directamente, porque yo creo que hay un daño enorme y un bien muchísimo, infinitamente mayor al romper este secreto. Yo voy a pedirle al director que pare la grabación para que podamos tener una conversación más honesta entre nosotros 4, solo entre nosotros 4. Marisol, ustedes y yo. Por la importancia que creo que puede revertir este instante en la vida de ustedes y como consecuencia en la vida de su hijo. ¿Ya? Así que de aquí para adelante no se graba. Esto no sale al aire. No se emite por televisión. Esto es una conversación entre 4. Vamos a retomar la grabación aquí, ahora. Insisto, esta conversación que hemos tenido va a quedar en la privacidad de nosotros 4. Pero sí le pediría a doña Laura que fuera más prudente con las acusaciones, porque son tremendamente injustas las acusaciones que usted hace hacia don Jorge. Usted me entiende por qué. Bueno, retomamos la grabación, mi querida Sol. Recomendación, ¿cómo era en la instancia? Porque hablábamos en este momento de privado que tuvimos, lo difícil que es sentarse a conversar de un secreto que hemos mantenido durante 50 años. Entonces, no es fácil. ¿Cómo enfrento este momento? Y además que no es fácil porque van a hablar con alguien, sobre todo Jorge, que no conoce y que tiene muchas emociones rabiosas, de tristeza con relación a ti. Y que en razón de lo mismo puede no creer. Claro, y también puede hacer que su parada inicial sea yo no te quiero ir, todo va a ser una mentira. Por tanto, es importante sentarse y yo siempre le digo a las personas, ojalá en un lugar neutral, no en la casa de Laura, porque ahí el poder lo tiene Laura o lo tiene tu hijo, sino un lugar neutral. Una plaza, un café, un lugar afuera en donde todos tengan la misma autoridad, se sienten mirándose a los ojos, no hagan bandos. Ojalá en una sensación más de redonda, en una mesa, etcétera, y conversen y digan, voy a explicar todo lo que pasó de inicio a fin y después podemos conversar cómo, cuándo, pero déjame contar mi historia, porque estoy segura que él no conoce la historia de usted, no la conoce desde los dos lados. No, sí. Por lo Está tanto, guagüita. eso es lo primero. Y ahí luego aceptar los errores, aceptar lo que se hizo mal, aceptar que quizás no se tomaron las mejores decisiones, pero entregar esa realidad y también asumir que es muy probable que su hijo tenga emociones que ustedes no quieren, más rabia, más tristeza, etcétera. Pero después de un tiempo se va a poder conversar. Él tiene que vivir un duelo de todo lo que pensó, lo que creyó, lo que supuso. Es Y reescribir su toparse con la historia. realidad. Exactamente. Reescribir su historia. Ya, ¿algo más? No. Muchas gracias, Marisol. Gracias. Vamos de lleno al punto que ha producido el desencuentro, que es la propiedad. Esta casa, la escritura, es de 1988 y el matrimonio de ustedes es el 74. Efectivamente, entonces la propiedad fue adquirida durante la vigencia del matrimonio, la sociedad conyugal, porque contrajeron matrimonio bajo el régimen patrimonial de sociedad conyugal. Sin embargo, la propiedad fue adquirida por doña Laura. Ya. Está a nombre de ella. Y esa propiedad tiene además una referencia o derivación a la típica ley que dice, asimismo, se deja constancia que el presente contrato fue suscrito en virtud de lo dispuesto en el artículo tanto, que no hace más que a derivarnos o direccionarnos hacia el artículo 150 del Código Civil. ¿Qué implica aquello? Que la casa es sola y exclusivamente de doña Laura. Ahí le discutió lo contrario. No le corresponde a usted Sí. ni un pedacito. Y yo, Y para que ese hecho, que es el patrimonio reservado de la mujer casada en sociedad conyugal, se conserve, usted debe necesariamente renunciar a los gananciales de la sociedad conyugal, si es que los hubiera. ¿Qué significa? Que si hubieran más bienes en este matrimonio, usted tendría que renunciar a esos otros bienes para mantener su patrimonio reservado. No, nunca he tenido nada. Igual es importante que usted renuncie a las gananciales de la sociedad conyugal para que pueda conservar su patrimonio reservado. Divorcio.
Don Jorge dijo que estaba dispuesto a divorciarse. Sí. ¿Mantiene ese acuerdo? Sí, No hay hijos menores, por tanto no corresponde fijar ni pensión de alimentos ni relación directa y regular. Me imagino que ambos renuncian a su derecho a compensación económica. ¿Sí? Sí. ¿Usted? Sí. Entonces vamos a redactar un acuerdo de divorcio que va a establecer que ambos llevan más de 3 años separados de hecho, exactamente 48, sin que hayan reanudado la vida en común, que existe un solo bien en la sociedad adquirido durante la vigencia de la sociedad conyugal en virtud del artículo 150 del Código Civil a nombre de doña Laura y que ella renuncia expresamente a los gananciales y a lo que le pudiera corresponder por compensación económica, al igual que don Jorge. Y con eso vamos a hacer esta presentación a los tribunales de familia para que el tribunal autorice este acuerdo y termine el matrimonio con la declaración de divorcio. Resolución que debe ser inscrita en el registro civil y a partir de ese momento se encuentra terminado el vínculo entre ustedes. Les pido que se vayan pensando. Denle una oportunidad a su hijo de tener una vida acorde a los hechos reales, para que entienda quién es él, cómo es él y por qué el distanciamiento de quien él supone su padre. Y con esto cerramos la sesión.